Ahora sí, muy buenas tardes. Soy Carmen Vergara, subdirectora de comunicaciones del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Y les doy la bienvenida al seminario virtual Apps de Delivery y su impacto urbano, desafíos y propuestas, que ha sido organizado por el Centro de Políticas Públicas UC. Esta actividad se enmarca en el ciclo de seminarios del concurso de políticas públicas, en el que se presentan los resultados de los 8 proyectos ganadores de la versión 2021. En el concurso de políticas públicas UC, equipos interdisciplinarios de académicos de la universidad investigan temas de relevancia nacional con el objetivo de entregar propuestas de política pública. El concurso existe hace 16 años, en los cuales ya se han elaborado y presentado alrededor de 140 propuestas en diversos temas de interés público. Hoy presentaremos la investigación Regulación del mercado de las aplicaciones de delivery, una necesidad con aristas laborales, económicas, sociales y urbanísticas, que ha sido desarrollada por Ricardo Urtubia, de Arquitectura UC, Juan Carlos Muñoz, de Ingeniería, Miguel Jaksic, de Gobierno, Martín Tironi, de Diseño, e Ignacio Tiznado, del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable UC. Agradecemos especialmente a las y los panelistas que hoy nos acompañan. Por una parte, Joana Bolra, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONACET; Michelle Carles, jefe subrogante de Infraestructura y Transporte de la Gobernación Regional Metropolitana, y Sergio Hernández, vocero de Riders Unidos Ya Chile. Les cuento que este seminario estará disponible desde mañana junto con las presentaciones en nuestro sitio web politicaspublicas.uc.cl. Entonces, antes de comenzar, quiero entregarle algunas sugerencias para hacer más óptimo este encuentro. Todos los asistentes tienen silenciado el micrófono y apagada la cámara. Para hacer preguntas, los invito a escribir en el chat que se encuentra en el menú inferior de la pantalla. Y sugerimos seleccionar la opción de hacer preguntas a todos los panelistas y todos los asistentes para que todos y todas podamos leerlos. Al final del seminario tomaremos algunas de estas preguntas para hacerle a los panelistas. Para una mejor visualización durante las presentaciones pueden hacer clic sobre el video de la persona que está hablando y desplazarlo por la pantalla para situarlo donde más les acomode. Y ahora sí, vamos a dar inicio al seminario. Para empezar, invitamos a Ricardo Urtubia, académico de Arquitectura UC, a presentar los resultados del estudio realizado. Adelante, Ricardo, tienes 20 minutos y yo te avisaré cuando te queden 2 minutos. Muchas gracias. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Y ven mi pantalla también. Muchas gracias, Carmen, y muchas gracias a los panelistas por ser tan generosos con su tiempo y estar acá para comentar esta presentación. Gracias también a todos los que están asistiendo como público. Se agradece el interés que esto despierta. Voy a presentar este trabajo que hicimos junto a Juan Carlos Muñoz, Martín Tironi, Ignacio Tiznado y Miguel Jaksic sobre, como bien muestra el título ahí, los impactos urbanos que provoca la industria del delivery, en particular el delivery de comida. Ya nos vamos a enfocar en esa. Hay otras industrias, otros tipos de delivery, nosotros quisimos enfocar en este porque tiene la característica de ser muy masivo y muy intenso en su actividad en la ciudad, porque además se concentra en algunas horas puntuales y en algunos días puntuales, ¿no es cierto? Entonces eso hace que sea particularmente visible el impacto y ha dado harto que hablar en el último tiempo. Y yo quiero partir por comentar que, bueno, para nadie debe ser sorpresa, ahí, sí, para nadie debe ser sorpresa que este es un tema que ha sido polémico, por así decirlo, alrededor del mundo, sobre todo desde la arista laboral. Hay todo un tema con si quienes trabajan en la gig economy, que le llaman, que en el fondo va desde esto hasta cosas como Airbnb, Uber, ¿no es cierto? Otro tipo de aplicaciones, el tema de la seguridad laboral de los trabajadores, el tema de la seguridad social, ¿no es cierto? Pero también seguridad, por ejemplo, contra accidentes, el tema de si tienen contrato o no, todo eso ha sido súper discutido. Han habido casos emblemáticos en algunos lugares del mundo donde han habido sentencias judiciales que obligan a darle ciertas garantías, ¿no es cierto? Hay esto no solamente en Europa, también en Latinoamérica y en particular en Chile. Es un tema que se está discutiendo mucho, ¿ya? Sin embargo, nosotros creemos que además de estas aristas, que sin duda son importantes, hay otros impactos de esta industria sobre la ciudad en particular que deberíamos mirar con atención porque son importantes.
¿ya? Y el primero de eso es el tema de la seguridad vial. Y parto con una noticia del extranjero, porque no es un problema ciertamente de particular de Chile o de Latinoamérica, sino que es un problema del mundo. Todos los lugares donde han entrado a funcionar estas aplicaciones, ha habido problemas con temas de seguridad vial. ¿Ya? Han habido accidentes donde los mismos repartidores se han involucrado. Con esto no quiero decir que sea necesariamente responsabilidad de ellos, pero al haber una actividad más intensa de gente moviéndose para repartir paquetes en poco tiempo, es inevitable que este tipo de fricción ocurra. ¿Ya? En Chile también se ha visto, ¿no es cierto? Han habido, y en particular, quienes se ven más afectados y lo que vemos más, con más frecuencia son los que manejan motos. ¿Ya? Ya han habido casos súper dramáticos que ciertamente despiertan preocupación. Eh, Hablo de las motos porque nosotros sabemos esto es una estadística calculada con datos del 2013. ¿Por qué? Porque ahí tengo la EOD 2012 para poder calcular cuántos accidentes son por 100.000 kilómetros o por viaje. Lamentablemente no tenemos una estadística así más actualizada como para llevarlo a estas fechas, probablemente es peor. ¿Ya? Pero la moto es por lejos el modo que mayor riesgo presenta para quien lo usa. ¿Ya? De los fallecidos, hay muchísimos más fallecidos en moto que en otros modos, ya sea por cantidad de viajes realizados o por cantidad de kilómetros recorridos. ¿Ya? Esto significa que la moto es particularmente peligrosa y al mismo tiempo vemos que la moto es el medio de transporte que más utilizan los repartidores de esta industria en particular. ¿Ya? Entonces, es un problema que no podemos ignorar. Hay otro problema que tiene que ver, que es ambiental. Estas dos fotos que hay acá muestran algo que es habitual ya en nuestras ciudades, que son estas motos de 49 centímetros cúbicos o las bicicletas con motor mosquito adaptado, que tienen la gracia que son súper económicas para comprar, consumen también muy poco combustible, ya desde el punto de vista de quien la usa, es muy conveniente. Sin embargo, son ruidosas, se les puede además sacar el escape, lo que el silenciador, lo que hace que sean aún más ruidosas, y son muy contaminantes. De hecho, una moto con motor mosquito puede llegar a ser 10 o 20 veces más contaminante que un auto eh, promedio, ¿ya? Un auto a benzina promedio. Y claramente hay un potencial beneficio medioambiental, incluso por el hecho de que en vez de que alguien vaya en auto, por ejemplo, a un restaurante a buscar comida, que esta comida viaje hacia la persona que la va a consumir en un modo que emita menos. Pero si es una moto con motor mosquito, cualquier beneficio medioambiental se ve cancelado o incluso es peor porque estas motos emiten más por kilómetro recorrido que un auto. Eh, Además, hay un problema importante de una especie como de área gris, ¿no es cierto? Ha habido como una especie de desinformación en que se ha dicho que estas motos pueden conducirse sin licencia, lo que no es correcto, ¿ya? Y hay como una especie como de creencia de que esto es así, lo que no es cierto, ¿ya? En algún momento se trató de elevar el estándar. El problema de las motos, no solamente estas motos que son como que están medias como fuera de norma, las motos comunes y corrientes también son un problema, porque los accidentes en moto son tanto para las bicicletas, para las motos fuera de norma como para las motos en norma. ¿Ya? En algún momento también se trató de subir el estándar para que emitieran menos las motos que llegaran todas con Euro 3, como se ve ahí, pero al parecer esto no prosperó. ¿Ya? Y además hemos visto que lo que se espera es que las ventas han aumentado un montón, ¿cierto? De motos. ¿Por qué? Porque en gran parte esto se debe explicar por la industria del delito. Y un último problema tiene que ver con el uso del espacio público. Con esto yo no quiero estigmatizar a los repartidores para nada, ellos están haciendo su trabajo, sin embargo no tienen dónde esperar. ¿Ya? Y los repartidores se ven forzados a esperar por el siguiente pedido en cualquier lugar donde los pille. A veces hay lugares que tienen ofertas especiales y tienen muchos repartidores que van ahí. ¿Ya? Y esto genera también roces y algunas molestias en los otros usuarios del espacio público, porque claramente son espacios que no están preparados para recibir a los repartidores a que esperen tanto rato, ni a que se aglomeren de esa forma, y ahí hay un problema. Otro problema relacionado con el espacio público y con seguridad vial es el uso de bicicletas por la vereda. También existe una desinformación de que se puede andar en bicicleta por la vereda, o de motos, o en este caso bicimotos, usando vereda o ciclovía. ¿Ya? Es algo habitual, o que se estacionen en la ciclovía para ir a entregar el pedido. Entonces, todo es un problema. Tenemos todas estas dimensiones del problema, ¿no es cierto? Nosotros, como les decía al principio, nos vamos a enfocar en las tres, en espacio público, seguridad vial y impacto ambiental,
pero es inevitable tocar un poquito de espacio de aspectos laborales, porque en el fondo el uso del espacio público tiene que ver con aspectos laborales también de los repartidores, ¿ya? Entonces, el objetivo de este estudio es elaborar una propuestas de política pública para abordar estos problemas, que tenga, en particular con los problemas urbanos, que son principalmente los accidentes, el ruido, la contaminación y el uso del espacio público. Buscar herramientas que permitan mitigar las externalidades negativas, tratando de no afectar el funcionamiento de la industria y sobre todo protegiendo la dignidad de los repartidores. Nosotros no creemos que los repartidores sean un actor no deseable en la ciudad, para nada. Pensamos que hacen una labor súper importante, en particular en pandemia fueron súper importantes. ¿Ya? Sin embargo, para que justamente esta actividad sea algo que sea sostenible en el tiempo, tenemos que evitar que estos costos externos sean tan fuertes. Entonces, tiene que haber algo de regulación, puede ser que hay infraestructura que construir, hay temas de educación y también temas de incentivo. Y para hacerlo de arriba, lo primero que queremos hacer es entender el comportamiento, las preferencias, las necesidades de los repartidores y también de los usuarios de estados. ¿Ya? Los métodos para hacer esto que tenemos son entrevistar entrevistamos a repartidores, entrevistamos a 8 repartidores, hicimos encuestas presenciales a repartidores, los interceptamos mientras estaban en la calle esperando, y hicimos una encuesta online a público general. Tuvimos 355 respuestas presenciales a los repartidores, un número bastante grande, dado que era interceptándolo en la calle, y casi 700 respuestas al público general. Dicho eso, les quiero mostrar los resultados, los principales resultados de manera muy resumida, porque tenemos un montón de resultados, pero en verdad podría estar 2 horas hablando de ellos. Voy a hablar de lo más relevante orientado a las propuestas que vamos a hacer al final, ¿ya? Entonces, de las entrevistas, los principales hallazgos son que hay un problema clave con el riesgo, ¿ya? El riesgo en la calle, y los repartidores entrevistados identificaban que el transporte público era la principal amenaza para ellos, ¿ya? Eh, Perciben mucha inseguridad por ese tema. Sabemos, les voy a mostrar ahora también los resultados de la encuesta, que es habitual que se vean involucrados en accidentes. Hay un desconocimiento más bien generalizado de la regulación del tránsito. ¿Ya? Esto se ve también reflejado en ciertos comportamientos y también en algunas respuestas de la encuesta. ¿Ya? Desde el tema de la licencia hasta por dónde puedo transitar yo con distintos tipos de vehículos. Eh, o el hecho de que hay algunos repartidores que inviertan plata en un vehículo que termina siendo algo que no es legal. Ya han habido casos de que les requisan los vehículos, lo que claramente es algo no deseable. Lo ideal sería que adquirieran desde un principio un vehículo que les permita hacer su trabajo bien. Otro gran problema que se detectó en las entrevistas respecto al uso del espacio público es que la mayoría de los encuestados en la entrevista, perdón, los entrevistados decían que usaban las calles y parques como baño frente a la falta de uno público. O sea, si hay uno público, usar el público, por supuesto, pero no abundan en las ciudades chilenas los baños públicos, generalmente están en los malls, ¿ya? Ahora, felizmente muchos de ellos sí trabajan esperando dentro del mall y ahí tienen acceso al baño sin problema, pero no es un servicio que esté accesible de manera omnipresente en la ciudad para ellos, ¿ya? Los repartidores son conscientes de que generan externalidades negativas, ¿ya? Y esto no está acá, pero hay una buena disposición para abordar estos problemas. Lo mismo detectamos en las encuestas. Y por último, los repartidores declaran que sienten ser foco de discriminación por otros actores, tanto de la cadena productiva, ¿ya? O sea, en particular en la cadena productiva con los restaurantes y todo, pero que han desarrollado técnicas y hábitos que evitan este conflicto, ¿ya? Como por ejemplo encontrar lugares puntuales para juntarse, ¿no es cierto?, como en los centros de gravedad, en todos los restaurantes, y esto es una estrategia que es muy útil para ellos, pero podría ser también la causa de conflictos con usuarios de los espacios públicos cuando hay mucha aglomeración. Estos son, muy resumidamente, los principales hallazgos de las entrevistas, ¿ya? Eh, Les voy a hablar ahora de los resultados de las encuestas a repartidores, ¿ya? También muy brevemente. ¿Qué vehículos utilizan? Sorprendentemente, cuando lo miramos así, hay un número, yo esto no me lo esperaba, en nuestra muestra, un 38% de los encuestados reparten usando bicicleta convencional, ¿ya? Lo que a mí me pareció algo positivo porque yo esperaba que fuera un porcentaje mucho menor, un porcentaje bastante grande. Sin embargo, si sumamos las motos de 50 centímetros o más, que son como las motos en norma, las motos de 49 centímetros o menos y las bicicletas de motor mosquito, tenemos que hay un 52%, es mucho más.
Y algo preocupante también que vimos es que hay un porcentaje no insignificante, un 8% de encuestados, de repartidores que reparten utilizando el auto. Y esto es un gran problema, porque si una tendencia que se llegara a generalizar, tendríamos, además del problema de las emisiones, un problema de congestión súper grave. O sea, se exacerbaría aún más el problema de la congestión en nuestras ciudades si es que un número grande de repartidores empieza a repartir en auto. Esperemos que no sea algo que vaya aumentando. Respecto a las licencias, un 39% no tiene licencia y el resto tiene repartido entre clase A, B y C. Y uno podría decir, no es problema porque ese 39% deben ser los que andan en bicicleta. Bueno, no es tan así. Efectivamente, quienes no tienen licencia son principalmente los que andan en bicicleta convencional, ¿no es cierto? Pero vemos también que hay un número importante de conductores de bicicleta con motor mosquito, en estricto que no es una bicicleta, está más cerca de ser una moto que una bicicleta, tanto por su velocidad como por su masa. Y también en motos de 40, e incluso en motos, hay un número muy importante de conductores con motos de más de 50 centímetros cúbicos que no tienen licencia. ¿Ya? Eh, eh, lo que es preocupante. Cuando les preguntamos si se han visto involucrados en accidentes graves, los que andan en moto, un 20% han estado involucrados en accidentes graves. No tengo aquí el gráfico para los accidentes menores, pero era del orden del 60%. ¿Ya? O sea, la mayoría ha estado involucrado en accidentes, un 20% de ellos en accidentes graves. En las motos mosquitos y en las bicicletas es bastante menos, es del orden de la mitad, pero no deje de ser un número grande, ¿ya? 10%, 8-11% es un número importante de accidentes graves. ¿Ya? Y se le escribe accidentes graves básicamente que termina en el hospital por lo que le haya ocurrido. Respecto al uso de las veredas y ciclovías, le preguntamos con qué frecuencia hace uso de las veredas y ciclovías. Y vimos que los que andan en moto declaran, al menos, que nunca o casi nunca usan la vereda. Eh, Algunos pocos usan la vereda, porque lo reconocen. Y esto es algo que quienes caminen por calles céntricas de Santiago lo reconocerán o se darán cuenta que no es inverosímil que algunos digan, sí, yo sí uso la vereda en moto. Eh, las motos con motor mosquito es bien distinto el comportamiento porque al parecer los que tienen motos con motor mosquito están convencidos de que pueden usar, por ejemplo, la ciclovía. La mayoría declara, ya, sin problema, que usa muy frecuentemente la ciclovía para repartir, cosa que no puede ser porque la ley de convivencia vial, estrenada hace no mucho tiempo, establece claramente que ese vehículo no es un ciclo, por lo tanto no puede usar la ciclovía. Y por último, los que andan en bicicleta convencional tampoco se muestran están bastante presentes también, declaran estar con una frecuencia bastante alta usando vereda. ¿Ya? Y eso afecta claramente al peatón, porque digamos que como están repartiendo, no están paseando, están repartiendo, van apurados, por la vereda no andan lento, andan bastante rápido. Y una pregunta que a nosotros nos pareció muy interesante y que apunta un poco a las soluciones que estamos pensando, que proponemos, tienen que ver con esto. Se han considerado comprar una bicicleta eléctrica. Los que andan en moto, muy poco. ¿Ya? Los que andan en bicicleta mosquito, en bicicleta, bastante más. ¿Ya? Un número importante ellos ha pensado en hacerlo. Cuando les preguntamos por qué no lo han hecho, la gran mayoría dice que es o porque no las conoce, o porque son muy caras, o por temas de autonomía, autonomía y velocidad. No tengo donde cargarla, no son lo suficientemente rápidas, eso lo decían sobre todo los que andaban en moto. No, entonces hay un tema de que la electromovilidad, que podría ser una gran solución para muchos de los problemas que hemos visto acá, se ve limitada principalmente, a mí lo que me llama mucha atención es un tema de desconocimiento. Después en otras tenemos un montón de cosas, desde que no me gustan hasta que prefiero mi moto, o no sé, muchas cosas más, pero el desconocimiento de que existe una bicicleta eléctrica me llamó muchísimo la atención, es algo que podría tal vez abordarse fácilmente. Y el tema de que son más caras o el tema de la autonomía requiere soluciones un poco más complejas. Respecto a dónde esperan el próximo pedido, esperan en el espacio público, ya sea cercano al restaurante o no, o en un lugar cómodo, ¿ya? Y mucho en un centro comercial. ¿Ya? Y lamentablemente hay un porcentaje no menor que dice yo estoy siempre moviéndome. Eso tiene un costo ambiental importante, porque como son vehículos que gastan poco, en términos de privado en el fondo, pero emiten mucho, alguien que esté moviéndose constantemente en una moto con motor de dos tiempos por la ciudad está generando un montón de emisiones
que podrían estar ahorrándose si es que no estuviera moviéndose. Entonces, siempre me encuentro desplazándome, es también algo preocupante. Les preguntamos si estarían dispuestos a pagar un pequeño porcentaje de lo que reciben en cada entrega con el fin de tener un espacio donde pudieran descansar, protegerse de los elementos, ¿no es cierto? Cargar su teléfono y en caso de tener, aquí se me cortó, en caso de tener una bicicleta eléctrica, cargar la batería de su bicicleta eléctrica. Y la mayoría dijo que sí estaría dispuesto. No especificamos cuánto, qué porcentaje, ¿ah? Pero hay por lo menos una disposición preliminar, requeriría un estudio otro tipo de estudio, determinar cuánto, pero hay una disposición preliminar a pagar por esto, a pagar por un espacio que permita estar, cargar teléfonos, descansar, cargar las baterías en caso de que tuviera la bicicleta. Eso con los repartidores. Como les decía, tenemos muchísimas más respuestas, pero estamos tratando de resumirlo todo Ricardo, te quedan 2 minutos. ya, viste, yo tengo que apurarme aún más porque me quedan 3 minutos. Dale. El público en general, les preguntamos si eran clientes o no, la mayoría sí eran clientes de los que contestaron la encuesta. Cuando preguntamos que no, la mayoría dicen porque no me interesa, o lo encuentro que no es sostenible, esas eran las respuestas más comunes, pero la mayoría de los que encuestamos eran clientes. Y cuando les preguntamos si estarían dispuestos a pagar un poco, ¿ya? Una pregunta parecía la otra, a pagar un poco por elegir el modo en que podía recibir su pedido, un 33%, no es la mayoría, pero un porcentaje igual no menor, dice, yo sí estaría dispuesto, ¿ya? Y cuando les preguntamos qué tipo de modo preferirían, hay una tendencia, no muy marcada, pero hay una tendencia a preferir recibir lo que llega en bicicleta que en moto. ¿Ya? Que igual es interesante, porque en el fondo aquí aparentemente hay gente que está dispuesta a limpiar su conciencia, por así decirlo, mediante que le llegue no sé si limpiar su conciencia, tal vez verdadera conciencia ambiental, y si yo prefiero que me llegue en bicicleta antes que en moto, ¿ah? Y yo estaría tal vez dispuesto a pagar un poquito por eso. Y la percepción de los usuarios, del público en general, aquí los tenemos separados entre quienes son usuarios y quienes no son usuarios de apps de comida, de delivery. Sí que creen que es algo positivo. Claramente, los que no son usuarios piensan que es más negativo, ¿ya? Y los que son usuarios tienden a tener una impresión ligeramente mejor, pero digamos que para nada uno podría decir que la percepción general es que esta industria es algo positivo para nuestras ciudades. En otras preguntas que nos muestra acá decían que si era positivo para la economía, era positivo para mí, pero para las ciudades yo diría que hay más bien un consenso de que no es algo tan positivo. Y cuando les preguntamos si creen que serían fiscalizar más o controlar mejor los hábitos de conducción y los medios de transporte que usan los repartidores, o los modos que usan los repartidores, ahí sí que, independiente si eres usuario o no, hay un acuerdo, pareciera haber un acuerdo súper claro para decir, oye, sí, esto requiere, aquí hay que intervenir, ¿ya? Entonces, nuestro diagnóstico, voy a tratar de cerrar, chuta, estoy súper atrasado. Tenemos problemas de seguridad vial, ambientales, ¿no es cierto? Voy a saltar este espacio público. Y solo para mostrar, aquí tenemos la diferencia entre lo que cuesta una moto de estas chicas versus una bicicleta eléctrica más bien barata, cuestan casi el doble la bicicleta eléctrica, o un kit de conversión de motor a 2 tiempos, mosquito, versus un kit de conversión eléctrico, que también cuesta mucho más caro, ¿ya? Entonces, esto también es algo que quiero destacar. Entonces, nuestra propuesta considera 4 medidas, ¿ya? Y aquí creo que los casos serán 1 minuto y medio. La primera medida, la verdad, son 5, esta es trampa, esta es la medida cero. La medida cero es, oye, tenemos nosotros una normativa que debería solucionar gran parte de los problemas que observamos hoy. No hay que hacer nada más que tomar la normativa actual y fiscalizar, ¿ya? Esto es que aduana, que no pasen vehículos que no están, que no cumplen con la norma por aduana, que estos vehículos no puedan ser vendidos en las tiendas, que se fiscalice o en aduana o alguien fiscalice en las tiendas que entren estos vehículos, que en las calles se fiscalice que estos vehículos no estén andando, ¿ya? Yo diría que es bastante, no sé si es bastante claro, la verdad. Tal vez el tema de las motos de 50, 49 centímetros cúbicos más gris, pero las mosquitos claramente no cumplen con la norma. Y está la ley de tránsito, ¿ya? Y se puede fiscalizar en las calles esto, y es algo, y lamentablemente uno ha visto que, o mi impresión tal vez, que Carabineros cada vez se dedica menos a fiscalizar tránsito, y eso ha derivado en un deterioro de ciertas normas de comportamiento en las calles. La medida uno, que no es una política orientada al Estado, sino que más bien a las mismas apps, es aprovechar la disposición a pagar de algunos por recibir su pedido en bicicleta para generar incentivos cruzados. O sea, decirle al usuario, oiga usted, si quiere, puede preferir en qué modo llegue su pedido. Y si quiere, puede darle una propina especial.
y informarle al repartidor, mire, sabe que tenemos una modalidad de propina especial para ciclistas que genera un incentivo adicional y que podría generarte un aumento en tus ganancias si es que haces tu entrega en bicicleta. Porque claramente, para el que reparte, entregar en bicicleta no es buen negocio. Reparte menos pedidos por día que se anda en moto. La moto anda más rápido y puede ir más lejos, pero tiene todas las externalidades negativas. La medida 2 es subsidios para la adquisición de vehículos sostenibles. Aquí hay una parte que tiene que ver con algo que podría ser el Estado. El Estado podría levantar, quitar los impuestos a las bicicletas convencionales y a las eléctricas, ¿ya? Pero también, algo que hemos visto que ya se hace, es que a las mismas apps facilitan o tratan de lograr que sus repartidores accedan a créditos blandos, ¿ya? Pero lo que hemos visto con sorpresa es que los créditos son para que compren motos, para que dejen de usar la bicicleta y compren una moto. Y nosotros decimos, no, pues, debería ser al revés, debería ser ojalá usted no ande en moto y se pueda comprar una bicicleta eléctrica, para que en el fondo no quede tan lejos en términos de velocidad con la moto. Pero eso no soluciona el problema ¿cómo se llama? De la autonomía y de la recarga de la batería, si es que una bicicleta eléctrica es lo que queremos idealmente priorizar. Y en el fondo, aquí está una propuesta que va en el sentido de la electromovilidad. Y aquí pongo el caso de Francia, que está implementando un subsidio para las bicicletas de carga en general. Y arriba, chiquitito, para que no se note la marca, hay una empresa que está, de hecho, haciendo préstamos blandos a sus riders para que tomen créditos y compren bicicletas eléctricas, no motos, ¿tá? Cosa que creemos está va en una dirección más correcta. La medida 3 tiene que ver con generar espacios de descanso y recarga, eh, que permiten ir al baño, recargar los celulares, todo eso, o las baterías de los vehículos eléctricos. Y aquí existe la posibilidad de que o se le exija a la apps que usted quiere operar en esta comuna o en esta ciudad, usted tiene que generar estos espacios, si no, no lo deja operar, que es un poquito como un garrote, por así decirlo, o podría ser también de que dijéramos, ¿sabe qué? Aquí hay un mercado, esto es una oportunidad de negocio, usted puede, como hay una cierta disposición a pagar de los repartidores para hacer esto, podría tal vez entre el repartidor y el app paguen cada uno un poco y se pague a un proveedor de estos espacios, ¿ya? Y aquí hay una oportunidad de generar hasta un negocio, ¿no es cierto? Para un tercero que venga, mire, yo estoy dispuesto a proveer estos espacios y tengo café, tengo los cargadores, tengo nada, todo eso. Eh, y la campaña 4, y con esto voy a cerrar muy rápidamente, hacer campañas educativas, porque claramente hay un problema de desconocimiento de algunas reglas de la ley del tránsito, pero esto, por supuesto, es lo más fácil, por eso lo dejé para el final. Y creo que ahí estoy, disculpen si es que me alargué demasiado, muchísimas gracias por su atención y quedo muy atento a lo que digan los panelistas y a las preguntas del público. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muy bien, o sea, te pasaste un poco en el tiempo, pero estuvo bien. Perdón. Entonces, vamos ahora a dar inicio al panel de comentarios. Les cuento que los invitados tuvieron acceso al informe final del estudio con anticipación y ahora les daremos unos 10 minutos a cada uno para exponer sus comentarios sobre los resultados y las propuestas de los académicos. Vamos a comenzar entonces con Joana Bollrath, quien es secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONACET. Ella es máster en Marketing y Comunicación de la Universidad de las Artes de Berlín, Alemania, y trabaja en CONACET desde 2011. Bienvenida, Joana, muchas gracias por estar en este panel. Tienes 10 Muchísimas minutos gracias. previsto. Gracias por la invitación. Bueno, primero quiero saludar a todos y a todas y especialmente agradecer al Centro de Políticas Públicas por esta investigación que creo que es muy, muy importante, muy valiosa, porque es un tema que nos importa muchísimo en la CONACET, que de hecho es un tema que estamos trabajando hace bastante tiempo y nos da otro input muy, muy valioso para poder seguir trabajando en este tema. Así que nos muestra claramente y deja en evidencia, ¿no es cierto?, el impacto que tiene el delivery hoy día de distintos puntos de vista, ¿no es cierto?, el medio ambiente y también uno de los temas que se ha mencionado mucho acá, la seguridad vial, que es mi tema, por lo que me voy a referir al comienzo especialmente a los temas de seguridad vial, y quisiera complementar con algunas cifras la presentación que hizo Ricardo, porque al comienzo dio algunos datos, ¿no es cierto?, de la accidentabilidad, por ejemplo, de motociclistas. Tengo algunos datos más que podrían ser útiles para todos los panelistas para tener en mano, y tienen relación justamente con el aumento explosivo del parque de motocicletas en Chile. Ya tenemos... ya se dijo que hubo un aumento muy grande de la moto, pero también eso
significó un aumento explosivo de los fallecidos que utilizan una motocicleta. En la última década ha aumentado la cantidad de motociclistas fallecidos en un 180%, ¿ya? Y solamente el año pasado se han registrado 210 motociclistas fallecidos, lo que es una cifra que hay un aumento constantemente, y esto en el contexto de la pandemia, donde todos los modos, todos los medios han bajado su siniestralidad, ¿no es cierto? Porque hemos estado menos en las calles, hubo mucho menos peatones fallecidos, por ejemplo, el año pasado por la baja movilidad, pero este modo en particular ha sufrido un aumento importante en sus lesionados, y eso tiene directa relación también con que la motocicleta es una herramienta de trabajo, ¿ya? Y en ese sentido, hace una década atrás, en la región metropolitana, el 8% de los fallecidos fueron motociclistas, y hoy día el 24% de los fallecidos en la región metropolitana son motociclistas. Así que aquí un poco graficar este problema que tenemos de seguridad vial en relación a la motocicleta, o especialmente al delivery. Y en este sentido, bueno, el punto que más llama la atención, ¿no es cierto?, es la no conducción con licencia de conducir. Y quiero complementar un poco más. El problema no solamente que se conduce sin licencia, sino en general sin documentos. Ya muchas de las personas que conducen una motocicleta de baja cilindrada sin licencia clase C también utilizan esta motocicleta sin patente, sin permiso de circulación, y en este sentido, por ejemplo, tampoco tienen SOA. ¿Ya? Así que en caso de un siniestro hay una desprotección también por parte de estos usuarios, ¿ya? Porque el SOAP finalmente da una protección mínima o básica en caso de estar involucrado en un siniestro vial, y todo eso en el fondo, a falta de la documentación, también deja en más desprotección a las mismas personas. Eso es lo grave detrás. Y tengo otro dato que quisiera dar, que cuando vemos los lesionados y fallecidos en el entre un 8 y un 20% se ocasionan por conductores que no tienen una licencia de conducir, ¿ya? Así que eso también nos muestra lo inseguro que es la calle, o lo insegura que es la calle a causa de conducir un vehículo motorizado sin una licencia. Lo dejó también muy claro Ricardo en la presentación, en el fondo, sobre la falta de esa documentación y lo importante que es en los riesgos que estamos visibilizando. Con respecto a las propuestas, me gustaría hacer referencia a la primera, o a la 0, creo que fue, sobre la fiscalización, que creo que es muy acertado de que en realidad acá la normativa ya está, y quiero también reforzar este mensaje. No hay que hacer un cambio de ley para poder fiscalizar, porque la ley ya es bien clara al respecto. Las motocicletas de baja cilindrada y también las motocicletas eléctricas se deben conducir con licencia y con toda la documentación al día, por lo que es la fiscalización que nos puede ayudar, y de hecho estamos trabajando con Carabineros, y no solamente con Carabineros, porque también acá se mencionó, Carabineros no solamente se dedica a la fiscalización en el tránsito, acá también nos acompaña, y es muy importante, y creo que hay que reforzarlo más aún, el trabajo con fiscalización del Ministerio de Transportes, quienes pueden también apoyar en esto, e incluso los municipios. Hemos estado haciendo algunas capacitaciones a inspectores fiscales de los municipios para que también puedan apoyar. Creo que es algo que se puede robustecer aún más, pero igual, y eso es importante, estaríamos llegando de esta forma al usuario final solamente, y es el final de una cadena completa, ¿ya? Y me gustó mucho que en las propuestas también se mencionara aduanas, por ejemplo, como otro actor más, y me faltó uno más que me gustaría mencionar, que es el CERNAC, con quien también trabajamos, porque esta cadena, el usuario final es el que tiene la motocicleta y que quizás no siempre cumple con la ley de tránsito y tiene algunas conductas irresponsables, pero esta cadena empieza mucho antes, empieza con la importación de estos vehículos, y que estos vehículos no se presentan al 13B para ser homologados, ¿ya? Este es el primer paso por lo que estamos trabajando con aduanas, para poder cambiar la ley aduanera y exigir un certificado de homologación al momento de importar estos vehículos. Ya eso sería
tomar el problema como desde el inicio, y también en segunda instancia es la venta, y ahí el CERNAC puede ayudar fuertemente en también la fiscalización en los puntos de venta de este tipo de vehículos que no pueden venderse sin la homologación, por ejemplo, adecuada, y de hecho con publicidad engañosa, muchos de los conductores tienen la desinformación y piensan que podrían utilizar esta motocicleta como una bicicleta. Eso también tiene que ver con el punto de venta y con la venta engañosa que existe. Así que coincido plenamente en la importancia de la fiscalización y también en la importancia de reforzar las campañas, que era otro de los puntos que aquí se menciona. La licencia, me gustaría hacer otro doble clic, me dicen cuánto tiempo me queda, pero hemos también conversado con varios repartidores de delivery que especialmente cuando son de algún país del extranjero, tienen problemas para sacar la licencia porque no tienen toda la documentación para poder presentar a la Dirección de Tránsito para rendir los exámenes. Por ejemplo, se exige un certificado de enseñanza básica, ya que es uno de los requisitos que se requieren para poder sacar una licencia. Y en algunos casos es complicado conseguir del país de origen este certificado, ¿ya? Y con eso ya se acabó todo el procedimiento para presentarse al examen, etcétera, porque falta ese documento. Así que igual mencionar, para que tengamos ojo, hay un proyecto de ley, que es una moción que está en el Senado, por parte de los senadores de la Comisión de Transporte, que busca eliminar el certificado de la enseñanza básica como uno de los requisitos, porque finalmente el examen per se es tan exigente y requiere que las personas estudien un libro, etcétera, que podríamos también pensar en cómo facilitar a las personas el trámite, digamos, para permitir que puedan sacar la licencia, que eso es lo que nos interesa, facilitarle ese procedimiento y que se presenten al examen y muestren sus destrezas, sus conocimientos teóricos, etcétera. Y otro tema que me llamó la atención, que me gusta muchísimo y me gustaría mucho también ofrecer desde la Te quedan CONACYT 2 o el minutos. Ministerio, gracias, poder trabajar en conjunto con otros actores en el tema de las bicicletas eléctricas. Creo que hay una oportunidad importante, lo que se demostró acá, y hoy día en Chile no tenemos exigencias a las bicicletas eléctricas. No existe una especie de ni homologación ni nada, pero en el mundo sí existen certificaciones, ya que den cuenta de los elementos de seguridad que tiene una bicicleta eléctrica o también del sistema eléctrico mismo, y esas normas internacionales también se podrían reconocer aquí como para asegurar que estas bicicletas también cumplan y sean seguros, etcétera, que sea un buen producto finalmente. Así que lo dejo también como una idea para trabajar más fuertemente en el fomento del uso de la bicicleta eléctrica como ciclo y también certificarlas quizás o acreditarlas en Chile bajo las normas internacionales que existen como una idea. Y bueno, quisiera nuevamente agradecer la invitación y poner a disposición el trabajo de la CONACYT. Nos interesa muchísimo poder seguir trabajando en este tema. Estamos realizando actualmente una campaña que se llama Es Moto. Esta campaña entrega información a los repartidores sobre cuáles son los documentos que deben tener en regla, cuáles son los tips de convivencia o de la ley de tránsito que en muchos casos no manejan los conductores, y vamos a seguir realizando estas campañas, pero necesitamos siempre la combinación de leyes más fuertes, más fiscalización y por supuesto educación. Así que los tres temas los vi aquí representados, por lo que agradezco mucho la investigación, que es muy valiosa y la vamos a también considerar en la CONACYT para nuestros trabajos de políticas públicas. Muchas gracias, Joana. Aprovecho de invitar a los asistentes a que hagan sus preguntas a través del chat, seleccionando la opción todos para que todos podamos verla. Vamos a darle la palabra ahora a Michel Carles, el jefe subrogante de Infraestructura y Transporte de la Gobernación Regional Metropolitana. Es arquitecto con especialidad en planificación estratégica y diseño urbano. Tiene 15 años de experiencia en gerencia de proyectos de infraestructura y equipamiento urbano en el sector público y privado. Así que escuchamos tus comentarios, Michel, tienes 10 minutos y yo te aviso. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por esta invitación.
La verdad es que es un honor representar la División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional Metropolitano. Quisiera partir justamente con esa introducción mencionando esta división, haciendo un alcance con respecto a la ley 21.074 que entró a modificar hace ya casi 2 años la ley de gobiernos regionales. En el fondo, esta ley es la que tiene que ver con los procesos de fortalecimiento para la regionalización del país y crea nuevas divisiones, ¿cierto?, dentro de todos los gobiernos regionales de Chile. Y la división la cual yo represento en este momento es una de ellas. Tiene 2 variables. La ley menciona la infraestructura y el transporte, los transportes. Yo quisiera hablar más bien de infraestructura de transporte y movilidad, ¿ya? Yo creo que eso es como un poco más preciso con respecto a las problemáticas que quiere hacerse cargo de esta ley. Y en ese sentido, yo, bueno, de hecho cuando me invitaron a esto me pareció sumamente interesante la temática, ya que tiene que ver con un ecosistema multimodo de transporte. El tema de las apps de delivery, por los análisis que se han mostrado, tienen que ver con la convivencia entre los autos, las motos, ¿cierto?, las bicicletas, ya sea asistidas por un motor eléctrico o un motor convencional, que de hecho entiendo que es de 2 tiempos y tiene mayores emisiones que los de 4 tiempos, si no me equivoco, Ricardo. Y bueno, las bicicletas comunes y tradicionales. En ese sentido, toda esta conjunción de medios de transporte que componen las apps de delivery, además puestas en relación a los otros modos de transporte que tenemos en la ciudad. ¿Ya? Entonces, la complejidad que justamente quiere abordar este estudio, que me pareció además sumamente bien presentada, es muy rica en términos de oportunidades para la política pública, ¿ya? Yo creo que en ese sentido es importante mencionar eso. En ese sentido, el gobierno regional está trabajando en varias líneas, ya yo quiero presentar estas líneas muy someramente, porque si no, como podríamos hablar obviamente mucho tiempo, pues estamos metidos en muchas cosas, pero estamos trabajando el diseño de una política regional de movilidad, ¿ya? Y en base a esta política que quiere ser sustentable y saludable, es uno de sus primeros ejes, ¿cierto? El segundo es integrado e inclusivo, ¿ya? Una política integrada e inclusiva con su territorio y con sus ciudadanos, y una política inteligente y participativa, inteligente en el sentido de la oportunidad de la inteligencia de la información. Entonces, yo creo que aquí también hay una oportunidad en términos estratégicos de cómo podemos manejar la información que existe y que se requiere para la operación de las apps de delivery, y cómo esta información también puede ser captada por nosotros como gobierno regional, no con el fin de dar directrices, sino que con el fin de articular el territorio, de poder convocar, de poder invitar, de poder trabajar con la ciudadanía, ¿cierto?, en un proceso bidireccional de la información para retroalimentar justamente las políticas públicas. Y en ese sentido también estamos trabajando en acciones concretas que tienen que ver con la articulación de ciertas mesas. El tema de la movilidad activa es un tema central de nuestra futura política, ¿ya? Y por eso, insisto, me parece muy interesante la dimensión que tienen las apps de delivery y los modos asociados a estas apps, justamente por el uso de la bicicleta, ¿ya? Y también el uso de la electromovilidad. Yo creo que también hay una oportunidad importante y se ve reflejado también en las propuestas que este estudio plantea, ¿ya? Yo creo que el tema de la movilidad activa y la electromovilidad está en el centro de estas medidas. Estamos trabajando también en una mesa regional, o sea, estamos todavía en la mesa técnica, pero nos interesa abrir esto en un programa regional de zonas de tránsito calmado, ¿ya? Yo creo que es importante esta manera de planificar la ciudad. Hoy día, si bien existen algunas medidas muy salpicadas, algunas más consolidadas que otras, en ciertas comunas, pero no tenemos hoy día, y esta información
que de hecho extraía del Minbu. Trabajo también con la CONACET, así que aprovecho también de saludar a Joana. La Sermitransporte, no tenemos todavía una zona de tránsito calmado como tal ingresada a la ventanilla única de la Sermitransporte. ¿Ya? Existen ciertas medidas, existen algunas iniciativas, pero hay una enorme oportunidad en términos de planificar una ciudad que va a otra velocidad. ¿Ya? Entonces yo creo que también es importante que tengamos esa óptica. Y también quisiera mencionar la oportunidad que existe en términos de coordinación con otra herramienta de planificación importante que tenemos en la región metropolitana, que es el Plan Maestro de Ciclovía, ya que también es responsabilidad de este gobierno regional llevarlo a cabo. Estamos en proceso de actualización del Plan Maestro de Ciclovía. Hoy día tenemos alrededor de 430 kilómetros de ciclovías materializados en la región, y nuestro horizonte es llegar a 1.700 kilómetros. Yo creo que una mejor, más segura infraestructura para la bicicleta obviamente va a largo plazo y apunta a mejorar los estándares de seguridad y ojalá hacer bajar estas estadísticas que hemos presentado. Hemos visto que la pandemia ha endurecido estas cifras. Hemos visto que incluso el año pasado, cuando tuvimos confinamientos más estrictos, aumentar, o sea, en el fondo teníamos menos vehículos en las calles, ¿cierto? Entiendo que bajaron la cantidad total de siniestros, ya, pero aumentaron los excesos de velocidad y por lo tanto aumentaron las víctimas fatales, la mortalidad. Entonces creo que esta problemática es fundamental, o sea, esta conversación, este diálogo, y agradezco el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica que organice esto, porque es un tema, creo yo, muy, muy atingente y muy necesario de poder conversarlo con el fin de no solamente mejorar nuestro espacio público, sino que salvar vidas. O sea, hay un tema no menor detrás. Quiero mencionar también la importancia de un estudio que ha salido recientemente gracias al trabajo del Automóvil Club de Chile, que es un estudio complementario al estudio que está realizando el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Tiene que ver con una radiografía a la movilidad de los conductores de delivery, de las apps de delivery, ¿ya? Y es un estudio que consta de 460 entrevistas, ¿ya? Entonces me parece bien interesante. Estuve revisando los datos y todo concuerda, todo calza, así que es bien interesante que haya coherencia. También me asusta, y me asusta en el sentido de lo grave que puede ser tener un 38% de conductores sin licencia, pero también me parece interesante en términos de oportunidad. O sea, hay una enorme oportunidad para un trabajo colaborativo, para avanzar en el fondo hacia una dignidad con respecto a este trabajo, que es importante que sea así. Yo creo que hay una enorme precariedad en términos de las condiciones que hoy día existen con respecto a este tipo de trabajo. Michelle, te quedan 2 minutos. Michelle. Ya, sí, no, sí, estoy cerrando. Me parece, como les digo, hay una enorme oportunidad en términos de un trabajo que tiene que ver con lo social, con la dignidad la dignidad laboral, tiene que ver con también una oportunidad para trabajar medidas que vayan en contra del cambio climático. O sea, yo creo que aquí también podemos reducir esa brecha. Y creo que también hay una importante oportunidad de diálogo con la ciudadanía. Yo creo que el hecho de que estemos trabajando con apps de delivery hace que haya una dimensión quizás por explorar en términos de innovación de las estrategias de comunicación y de las estrategias de gestión de la información en pos de mejores políticas públicas y de una mejor planificación de nuestra región. Yo creo que ahí hay algo que se puede trabajar. Así que nosotros como gobierno regional, como División de Infraestructura y Transporte, a vuestra disposición, con mucho entusiasmo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Michelle. Nos siguen llegando algunas preguntas al chat, así que luego las tomaremos, pero ahora es momento de presentar a nuestro tercer y último panelista. Él es Servio Hernández, es vocero
de Riders Unidos Ya, Chile, y tiene 4 años de experiencia como repartidor en Santiago. La organización Riders Unidos Ya lleva 2 años denunciando las problemáticas de este sector laboral en el país, que tiene más de 15.000 repartidores en la ciudad de Santiago. Así que escucharemos a Servio durante 10 minutos y yo te aviso cuando te queden un par de minutos. Muchas gracias, Servio. Hola, buenas tardes. De verdad, quiero empezar por saludarlos a todos, agradecer la invitación, eh, agradecer que me tomen en cuenta para estos espacios. Y bueno, son muchas las informaciones que estoy escuchando, muy buenas, todas tienen sus pros y sus contras, muy bueno el estudio que hicieron. Y bueno, básicamente voy a resumir porque es demasiada información y tengo muy poco tiempo. Mire. Vamos a empezar por lo que es el principal tema de enfoque acá, que es, como lo dice el título del seminario, una regulación del mercado de las apps del delivery, una necesidad con aristas laborales, económicas, sociales y urbanísticas. O sea, para empezar, tenemos que abarcar el tema laboral. Nosotros, si bien es cierto, hay muchas deficiencias en cuanto al cumplimiento de la norma que está establecida acá en el país, tanto de tránsito, que es la principal, y también de la ley laboral. Es importante resaltar que nosotros como sector de trabajadores acá en el país, que hacemos vida laboral acá en el país, un sector muy importante que ha crecido en los últimos tiempos, en los últimos años, en los últimos meses, a partir de la pandemia, somos un sector que estamos invisibilizados, no existimos ante la ley laboral, las empresas se niegan a reconocernos como trabajadores, por ahí empieza el tema, por ahí empieza la precariedad que tocó el compañero que me antecedió, y de verdad que, bueno, yo le doy la razón a muchos de los compañeros que me han antecedido y también le discuto muchos puntos. Eh, hay mucha analogía entre la figura de lo que es la empresa o lo que debería ser la empresa, fungir como empresa y nosotros los trabajadores del delivery o del reparto. Para eso es muy importante acotar que nosotros nos proponemos como meta estar dentro del margen de legalidad posible. Lo que pasa es que estamos sumergidos en un mercado eh, informal, por así decirlo, y eso lo propicia tanto de la parte del gobierno, que es el ente que debería regular esa situación, y por la parte del empresariado. Estamos hablando de empresas del delivery que manejan más de 1.000 millones de ganancias anuales. Cuando yo escucho hablar por lo menos sobre la contaminación ambiental, sobre los ruidos, los gases que emiten esas bicicletas mosquitos, los espacios públicos, por ejemplo, un baño, algo para hacer alguna necesidad fisiológica, que obviamente somos seres humanos, donde podemos sentarnos a desarrollar una conversación mientras que se espera un pedido o comer necesidades básicas del ser humano. Nosotros no contamos con nada de eso. Nosotros cuando iniciamos como Movimiento Red Unidos Ya quisimos acercarnos a las empresas, quisimos acercarnos al sector del gobierno, por lo menos. Fuimos muchas veces al Ministerio del Trabajo, implementando muchas peticiones. Hicimos un pliego de petición donde abarca todo eso. Y todo eso debería venir de la empresa. O sea, la raíz del problema, yo con mucha conciencia puedo decir que la raíz del problema es de la empresa. La empresa lo que está es para recoger ganancias y más nada. O sea, no lleva una política de vialidad, no lleva una política donde nosotros como repartidores tengamos ¿cómo le explico, vale? Un espacio donde no nos podamos reunir sin causar estas molestias en las comunas. Incluso nosotros le planteamos a la empresa. Creo que la alcaldesa de la comuna de Providencia llevó a cabo una charla, una orientación donde nos dio la razón, donde nos dice que, bueno, es posible que, o si hubiera una buena política por parte de la empresa, desarrollar unos centros de acopio en cada comuna donde nosotros hagamos vida y donde no estemos en la vialidad
porque eso generalmente causa molestia. En cuanto a las fiscalizaciones de los carabineros, sí hay fiscalizaciones, yo lo puedo decir a diario, pero eso no resuelve el problema. Eso es lo que, las fiscalizaciones de carabineros lo que hacen es una actividad de recaudación económica para la comuna. Eso no resuelve el problema. En cuanto a las licencias, bueno, por ahí escuché una compañera que dijo que sí, es cierto, hay un proyecto de ley en el Senado que está estableciendo para quitar ese requisito y sea más accesible postular una licencia acá en el país y entrar dentro de la legalidad. La mortalidad y los accidentes a diario se ven. Yo personalmente vengo de un accidente en el año 2019 trabajando para la empresa Pedidos Ya. Yo creo que de ahí nace mi convicción para yo eh, iniciar estas actividades que yo me he venido dedicando, aunque ahorita estoy un poco dedicado a mi vida personal, no hago mucho activismo, pero igual sigo allí, sigo pendiente porque el interés que yo tengo en esto es tratar de dar un poquito de dignidad a este gremio de trabajadores que tanto aportamos a la economía del país y vemos que cada día siguen las cosas empeorando, siguen las cosas de mal en peor, nada se soluciona. Quisiera preguntar a ver si hay alguien por acá me ilustra sobre los proyectos de ley que están en el Senado, que supuestamente venían a regular esta actividad o venían a regular este tipo de trabajo que nada, eso se estancó, no hay ninguna posibilidad de que eso lo aprueben. Por otra parte, el uso de la moto, el uso de la bicicleta mosquito, esas son las herramientas de trabajo de nosotros, los repartidores. ¿Qué sucede? A mí me gustaría trabajar en bicicleta, ayudo al medio ambiente, no contamino tanto, pero ¿qué pasa cuando yo estoy trabajando para una app y me cae un pedido y el pedido es más de 15, 20 kilómetros? Un pedido por lo menos fácilmente me puede caer acá de Santiago Centro hacia Lo Barnechea o hacia Las Condes o hacia Vitacura. ¿Cómo yo subo por un solo pedido que me van a pagar 2 lucas, 3 lucas en una bicicleta? No puedo. Entonces allí es donde está el problema, el detalle, cosa que no se sabe muy a fondo, porque para saber bien esto tiene que tener mucha experiencia, haber trabajado con las apps y saber estos tips. Por ejemplo, yo opino que esa problemática deriva directamente de las políticas empresariales, de la política de la empresa como tal. Porque si yo tengo una cuenta de bicicleta, ¿por qué me va a mandar de una comuna a otra? Aunque yo diga que no, aunque ellos digan que no lo hacen, sí lo hacen, señores, sí lo hacen. Entonces yo voy a salir todo un día a trabajar, a pedalear por 2 lucas. Me explico, perdón, me explico lo que quiero tratar de transmitir. Entonces, por eso es que se incrementa el uso de las motos, se incrementa la contaminación, es por eso, en ese sentido. No es que nosotros no queramos montar bicicleta o ayudar al medio ambiente o colaborar en ese sentido, sino que la empresa a través de su política nos obliga a buscar cada vez unas herramientas que aunque suelen ser más contaminantes que otras, o sea, es la herramienta adecuada para ejercer el trabajo. La convivencia vial también es otro punto que me gustaría hablar. Se ve mucha xenofobia en las calles, por lo menos en las vías públicas. La mayoría de los repartidores sabemos y se entiende que son trabajadores migrantes. Yo soy migrante venezolano, tengo 4 años acá en su país. Estoy aquí por desgracia y no por gusto. Estoy aquí por necesidad y lastimosamente no vivo gratis acá en Chile. Tengo que trabajar para pagar mis gastos. Y bueno, producto de la pandemia, también que se ha incrementado, se ha visto mucha cesantía y es donde estos tipos de empresas o este tipo de trabajo, que lo han denominado el trabajo del siglo o lo nuevo, lo más novedoso, cosa que yo difiero, porque para mí esto es la explotación del siglo XXI, señores, se lo digo con propiedad. Aquí no hay ningún tipo de derecho. Acuérdense que el trabajo es un derecho universal. El derecho a trabajar decentemente o a desenvolverse en un trabajo decente es un derecho humano que aquí se está irrespetando. ¿De qué Sergio, te manera se quedan dos respeta? minutos. Bueno, ¿de qué manera se respeta? A través de las muertes de los compañeros. Yo tengo 2 compañeros, uno quedó sin una mano y el otro está parapléjico, producto de accidente. Resulta y acontece que me llama mucho la atención que la mayoría de los accidentes que yo veo en la vía ocurren en altas horas de la noche y es cuando las empresas
exigen a sus trabajadores que trabajen más en ese horario, porque es un horario donde hay mucha demanda. Pero ¿qué sucede? Que a esa hora hay muchas personas al volante en estado de ebriedad. Mis dos compañeros resultaron ser arrollados por dos personas en estado de ebriedad. Y ahí está, uno no puede caminar y uno no tiene, le falta una mano. Por otro lado, ¿qué les puedo mencionar? Es que son muchos temas y es tan poco tiempo. La verdad es que, bueno, desde mi punto de vista yo opino que deberíamos ser más seres humanos eh, ante políticos o ante otro tipo de arista o de persona, como se le pueda llamar. Yo creo que la resolución de esta problemática viene desde nosotros mismos, como conductores, como trabajadores, como seres humanos. Pongámonos la mano en el corazón, hagamos las cosas cada día lo mejor que podamos y tratemos de respetar el derecho de los demás. Por lo menos yo, desde aquí, de esta trinchera, yo lo que pido y exijo es respeto. Respeto para mí como trabajador, respeto para mí como a mis derechos laborales que no se me respetan acá por parte de la empresa, por parte del gobierno. Ya, bueno, hemos tocado tantas instancias, hemos hablado con tantas personas que todo sigue igual y empeorando. Hasta el momento no hay buenos resultados que yo pueda ver, que yo pueda visibilizar acá en el país. Les recomiendo un informe de Firewall, que ellos también realizaron un estudio y está muy bueno. Si lo pueden echar un vistazo, le dan un vistazo y ahí también hay una serie de recomendaciones que podemos utilizar para mejorar este sector laboral. Y bueno, no sé cuánto tiempo me queda, me despido. No son tanta información, hay muchos temas que tocar, pero lastimosamente el tiempo se agota. Muchas gracias por su atención y bueno, cualquier cosa les recomiendo que ingresen al Twitter, aunque tengo tiempo que no publico informaciones porque me estoy dedicando a mí, pero allí hay bastante información en el Twitter de Riders Unidos Ya y ahí se plasma la verdadera problemática como tal, desde todos los puntos de vista y sin censura, de verdad, que se dice las cosas como son, sin tapujos. En ese sentido, bueno, los invito a que revisen ese Twitter y cualquier información me escriben y yo se las detallo. De verdad, muchas gracias. No le quito más tiempo. Me quedo por acá como oyente. Sí. Muchas gracias, Sergio, por tu testimonio. Nos queda tiempo todavía para conversar, así que me gustaría darle la palabra a los académicos, autores del informe, quizás si quieren comentar algo de lo que se ha dicho, de lo que comentaron los panelistas, quizás tomar algunas de las preguntas que se han hecho en el chat y después vamos a hacerles algunas de esas preguntas también a ustedes para que todos puedan verlas. No sé, Ricardo, Ignacio, Juan Carlos, Martín. A ver, respecto a lo que comenta Sergio, que la verdad nosotros, como se dice acá, una papa caliente, el tema de la relación laboral, con que yo coincido, la verdad, más allá de lo que implica este estudio, coincido que ahí hay un vacío que claramente no se ha llenado y hay un argumento que es como, es bien complejo, la verdad. Sin embargo, mientras hablaba Sergio, yo me quedé pensando que efectivamente el tema de los espacios que deberían tener los repartidores para descansar, para ir al baño, para las cosas, para comer, ¿no es cierto? Eh, a mí, la verdad, me parece, nosotros proponíamos como varios modelos posibles, pero la verdad tengo la impresión de que debería ser algo financiado por las empresas. O sea, claramente aquí hay un problema de una externalidad negativa que se le impone a la sociedad por completo. Hay un problema de una falencia en una cosa que es un derecho básico de los trabajadores. Yo creo que sería lógico que quien se está llevando las utilidades por esto, de alguna manera lo solucionara prestando cosas, por último, encargándose de coordinar a los actores, porque esto va a requerir que la municipalidad, que por acá, ¿no es cierto?, generar un espacio, pero que haya alguna voluntad, digamos, en ese sentido. Hay probablemente también poner algo de plata, que seguramente no es tanta plata lo que se necesita para hacer esto eh, en principio. Así que yo, la verdad, recojo ese punto como algo que en verdad yo creo que cambia un poco el enfoque que era como, oye, veamos cómo, yo creo que tal vez vamos a ser más enfáticos en el informe, en el capítulo del libro, en decir, mira, que hay un deber, o hay alguien que está más al debe, al parecer. Sí.
Discúlpame un momento, que acabo de recordar un punto que usted tocó en su intervención y lo quiero desarrollar brevemente. Adelante. Usted tocó que la jurisprudencia en muchos países anglosajones se ha dado en virtud y a favor de este ciclo de trabajadores o estos trabajadores. Incluso Chile acá en Latinoamérica es uno de los pocos países que ha tenido decisiones a nivel de tribunal. Mencionó una decisión judicial que se dio en la ciudad de Concepción, que no se repitió acá en Chile en nuestro juicio, porque nosotros teníamos incoado un juicio contra Pedidos Ya, alegando nuestra relación laboral, y acá no se repitió la receta, compañero. Esa decisión que usted habla se dio solamente en Concepción. Acá en Chile, aquí en Santiago, en nuestro juicio, la legislación laboral o el juez, para ser más preciso, falló a favor de la empresa. ¿Cómo le parece? O sea, que todo esto está supeditado, todo este problema está supeditado a la declaración formalmente de una relación laboral. Una cosa que ya ha venido existiendo desde hace mucho tiempo, se ha trabajado sobre eso. Ahí está la sentencia de Dinamex en Estados Unidos, hay decisiones en Italia, hay decisiones en Inglaterra, en Francia, mire, en España el Supremo se ha pronunciado a favor de los trabajadores. Sí somos trabajadores y la empresa tiene que hacer énfasis y la empresa tiene que respetar eso y la empresa tiene que salir como empresa, como usted lo acaba de decir, se lleva la mayor ganancia a las utilidades y mire lo que recibimos nosotros. Lastimosamente nosotros tenemos la de perder y toda la problemática no las asumimos nosotros como repartidores. O sea, la empresa no hace nada, la empresa, el que crea el problema es el repartidor y no la empresa. O sea, es una cosa que hay que meterle mucho pensamiento, mucha mente a esto, porque de verdad que se puede solucionar, pero mientras que no haya una voluntad por parte de la empresa, esto va a seguir así. Y esto es, y lo digo con mucho respeto, lo digo con mucho conocimiento, aquí la burocracia juega un papel preponderante, ayer. La burocracia, porque nosotros como trabajadores, repartidores, tenemos la razón. Nosotros no queremos contaminar, nosotros no queremos causar problemas en la vía pública, pero lastimosamente la política de la empresa, nosotros tenemos que adaptarnos a ella, y por eso el trabajo se da y como ustedes lo ven en las calles. Gracias, Servio. Ahí Juan Carlos levantó la mano, no sé si quieres opinar. Gracias, Carmen. Sí, quería opinar en esta misma línea. Yo coincido con Ricardo de que el rol de ese espacio, de esas condiciones laborales que sean las mínimas, que se le exige a cualquier empresa, la verdad. O sea, si tú eres una empresa, por ejemplo, de transporte público de buses, en terminal tienes que tener condiciones para que los conductores puedan descansar entre una carrera y otra, para que puedan ir al baño, para que puedan esperar. Y en este caso es aún más importante porque cuando no ocurre, en este caso de las apps, como ocurre en el espacio público, ese espacio público se termina deteriorando con un doble problema, ¿no es cierto? Tenemos el problema, por un lado, de los conductores que no tienen las condiciones básicas mínimas para poder hacer un trabajo en condiciones dignas, y por otro lado, tenemos el problema del deterioro que genera en el espacio público. Ahora, yo creo que decirlo, como lo dice Ricardo, de que es un problema de la empresa, yo creo que es llegar a la mitad del problema. Yo creo que es un costo para las empresas, pero yo creo que la autoridad tiene un rol. Tiene un rol muy, muy importante en varias cosas. Por un lado, en coordinar, porque probablemente estas inversiones que hay que hacer deberían afectarlos a todos, a los grandes y a los chicos, a las empresas que tienen muchos conductores y a los que tienen poquitos. Y si le exigimos a todos que cada uno se rasque con sus uñas para poder hacer esto, no tiene mucho sentido, porque además los conductores no esperan necesariamente al lado de donde está la empresa. Yo creo que hay un rol muy importante para la autoridad de poder definir lugares, espacios habilitados con este propósito, a los cuales las empresas puedan contribuir. Y la gracia que tiene que hacerlo así, es que, como digo, afecta a chicos y a grandes, y al mismo tiempo genera un rayado de cancha que afecta a todos por igual. Porque la sensación que tienen las empresas que tratan de hacer las cosas bien es que se les significa un sobrecosto que puede dejarlos fuera de mercado. Entonces es muy importante, creo yo, en el sentido que la autoridad haga ese esfuerzo. Y creo que es importante decir que esto en otras ciudades existe para otros modos. No sé si a usted le ha tocado viajar alguna vez por una ciudad en que los taxis no pueden sino esperar en ciertos lugares de la ciudad, taxistas. No pueden esperar en cualquier lado. Hay lugares habilitados para decir, aquí se esperan los taxis cuando están sin pasajeros. Y esos lugares son lugares que están habilitados, que están bien definidos, que tienen las condiciones para esas esperas, ¿verdad? Y lo que acá estamos proponiendo, lo que se está poniendo arriba de la mesa,
es por qué no podríamos tener algo equivalente para esta industria que además es mucho más masiva todavía. O sea, aquí realmente yo creo que hay una necesidad gigante. Muchas gracias, Juan Carlos. Michelle, ¿tu opinión? Sí, muchas gracias. Quiero poner en relación lo que acaba de decir Juan Carlos con una pregunta que plantea Ignacio Muñoz. Dice, una pregunta, ¿quién toma la información? Las apps tienen una mega data para generar los lugares de reunión, más lugares de espera, la geolocalización que se maneja. Si el gobierno Estado se uniera al sector privado como colaboración, podrían obtenerse políticas muy saludables para la ciudad, así se podrían mejorar plazas, parques y generar nuevos lugares alrededor de microcentros comerciales. Yo creo que ambas cosas tienen que ver al final, ¿no? Como una planificación estratégica de la ciudad versus la complejidad de la información versus un mercado que igual es bastante nuevo. O sea, esta manera de cómo se está reestructurando la ciudad en base a cómo estos modos de transporte que tienen que ver con las apps de delivery cohabitan además en tiempos de pandemia. Todos estos son fenómenos de funcionamiento urbano súper nuevos. Entonces, yo sí creo que es el momento de tomar estos elementos y de mejorar la planificación de la ciudad. Y creo que los elementos están, la información está justamente por el tipo de actividad comercial que es, que tiene que ver con el uso de smartphones, el uso de mega plataformas de información que, como bien dice acá Ignacio Muñoz, a través de una colaboración quizás público-privada, un acercamiento colaborativo, nosotros como Gobierno Regional, como les expliqué al principio, tenemos un rol de invitar, de convocar, de articular el diálogo, articular entre los actores para que estas nuevas realidades se logren. Finalmente tengamos una mejor ciudad y tengamos una mayor dignidad para las personas, no solamente los trabajadores, sino que las personas que usan los espacios públicos. Yo creo que es una dignidad para todos al final. Así que yo creo que hay una gran oportunidad en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle. En una de las preguntas también Alejandra Rivera, que creo que pregunta si que ustedes tuvieron algún tipo de acercamiento a las empresas o indagaron algo respecto de las empresas, para ver cuál es la posición. Sí, tuvimos reuniones con al menos dos empresas de las grandes. No sé si puedo decir. Hay mucho... hay algunas que tienen muy buena disposición, pero también hay una actitud un poco muy a la defensiva, ¿no es cierto? O sea, en el fondo, todos estos fallos en el extranjero que le dan, que dicen, oye, tiene que contratar a esta persona y tiene que darle los tienen muy a la defensiva, porque claramente para ellos significa un costo grande. Eh, pero también, eso por un lado, pero también yo conversé con otras empresas algunas que, por ejemplo, contaban que no puedo verificar si esto es verdad, lo que me decían, pero en el fondo que ellos le ponen el SOAP a todos sus repartidores, que, no sé, porque habían algunas que en el fondo tenían la intención de hacer, pero hay algo muy importante que es lo que decía Juanca recién, que en el fondo cuando estas empresas hacen esto como estos gestos en la dirección correcta, no dejan de ser son como gestos, como es como buena voluntad. ¿Ah? Es como, oye, queremos ser buenos y lo hacemos en vez de ser la base que la regulación impone y que evita que venga uno y diga, pues es que si yo lo hago salgo para atrás y el competidor me come, ¿sí? Porque en el fondo va a tener costos más bajos y voy a ser menos competitivo. Entonces, la verdad es relevante que esto venga desde arriba y sea ley pareja. ¿Ah? Perfecto. Tomo otra pregunta que está en el chat, que la hace Susana León, y que preguntaba ¿por qué debe potenciarse el uso de los vehículos eléctricos? ¿Por qué es más eficiente que una bicicleta convencional? ¿En qué términos? Ahí preguntaba. El tema que la bicicleta eléctrica, a ver, el tema que, como bien explicaba Fulvio, o sea, Sergio, perdón, si tú repartes en bicicleta, vas a hacer menos entregas al día, vas a ganar menos plata, ¿no es cierto? Y vas a poder tomar menos pedidos porque los pedidos que sean de cierta distancia para allá, para arriba, en el fondo
no te convienen. Las bicicletas eléctricas, de alguna manera, acaban con ese problema, sin pasarnos al otro lado, que sería un motor a combustión. Entonces, yo veo que las bicicletas eléctricas, o incluso si es que en el fondo, las apps son capaces de realmente distribuir los pedidos en función de las capacidades y los alcances de los vehículos que los repartidores reportan estar usando, si es que en el fondo eso se hace bien, tú podrías tener hasta repartidores repartiendo en scooters eléctricos. De hecho, no lo mencioné, pero en nuestra encuesta teníamos a un repartidor que repartía caminando, que el fondo tomaba pedidos solamente muy cerca, trabajaba en un lugar de muy alta densidad y tomaba pedidos que en el fondo implicaban caminar 3-4 cuadras caminando, pero era uno en 300 y tanto, o sea, es poco. Pero el tema es que los vehículos eléctricos son el mejor compromiso entre velocidad, menos cansancio para quien reparte, ¿no es cierto? De alguna manera compensar esa pérdida, o sea, o mitigar un poco esa pérdida económica que habría por no poder hacer tantas entregas, pero sin contaminar y ciertamente también con menor riesgo, porque si es que nuestras ciudades avanzan hacia la cicloinclusión como deberían, y tenemos más infraestructura ciclista, andar por la infraestructura ciclista en una bicicleta eléctrica va a ser seguro, o sea, definitivamente más seguro que andar en moto metido entre medio de los autos que andan a 60 kilómetros por hora o más. Entonces, yo creo que por eso son como lo mejor de dos mundos, ¿ah? Y por eso le ponemos tantas fichas, digamos, a esa solución. Perfecto, gracias. Adelante, Joana, tus comentarios. Muchas gracias. Sí, quisiera contestar una de las preguntas que está en el chat, donde se habla de los ruidos, ¿no es cierto? Y mencionar que el Ministerio de Medio Ambiente tiene la norma de emisión de ruidos desde hace ya varios años y cada vez que se homologa un vehículo en Chile por el 13B del Ministerio de Transportes, también este vehículo debe cumplir con la norma de emisión de ruidos, ¿ya? Estos son todos los vehículos livianos, medianos y también las motocicletas. El problema en este caso es como la mayoría de estas motocicletas de baja cilindrada no pasan por una homologación, tampoco sabemos si cumplen con esta normativa, que es una de las que se revisan al momento de la homologación. Ya no sé si lo expliqué bien, si se entiende, pero en el fondo por eso mismo falta esa instancia de homologación desde el punto de vista de los elementos de seguridad del vehículo y también la norma de emisión. Y brevemente con respecto a la educación, que nos parece clave y obviamente fundamental. En muchas empresas donde tienen camiones o otro tipo de vehículos, una flota de vehículos, se realizan constantemente capacitaciones. Y en este caso, como nuevamente no hay un contrato de trabajo de por medio, tampoco existe instalado una capacitación, formaciones, más allá de lo que es la licencia de conducir, que ya hablamos que obviamente necesitamos que todas las personas cumplan con una licencia, con los exámenes, pero la formación y la capacitación constante acá tampoco se puede hacer. Lo hacemos puntualmente, pero no podemos abarcarlos a todos y deberíamos aquí también contar con más apoyo de las mismas empresas. Sería muy positivo poder tener apoyo ahí de las empresas de delivery para poder hacer estas capacitaciones. Pongo a disposición la CONACET nuevamente. Y última reflexión, sé que estamos al final del conversatorio. Una reflexión de un tema que no se ha hablado todavía en esta instancia es la responsabilidad de cada persona que hace un pedido, ya que realiza una compra. Y nosotros creo que todos quienes compramos comida en una app, es importante también saber que las personas que vienen a entregar la comida, ¿por qué rankearlas por la velocidad a la que llegan? Eso sería un incentivo perverso, finalmente, como viéndolo un poco en la responsabilidad que tenemos nosotros también de rankearlos por su servicio, por otras cosas, y no porque llegó rápido, o darle pocas estrellas porque no llegó rápido. Eso, en el fondo, estamos incentivando a que conduzcan con menos seguridad a las personas, que conduzcan rápidamente y que tengan que entregar lo más rápido posible el pedido. Tiene ese impacto negativo en la seguridad de todas las personas, especialmente de los propios repartidores. Muchas gracias, Joana. Martín, ¿tú querías acotar algo? Sí, tenía un comentario, pero como estamos tan corto de tiempo, una pregunta a propósito del comentario de
Michelle, es una pregunta para Michelle y para Joana también. A propósito de esta posibilidad de ocupar los datos que generan estas empresas y en el fondo generar un monitoreo como a tiempo real y detectar, territorializar, dónde se ubican, cuánto se demoran, o sea, tener más datos sobre sus prácticas cotidianas. La pregunta que le tengo a Joana y Michelle es si ustedes han pensado en tener esos datos, pedirle a las empresas esos datos y de esa manera mejorar la política pública, mejorar la infraestructura, mejorar los servicios. Michelle, ¿contesto yo primero o...? Como tú quieras, Joana, dale. Muy breve, nosotros hemos tenido varias reuniones con las empresas y de hecho también tenemos una mesa de trabajo con ellos y hemos pedido datos y hasta el momento no hemos podido recibir datos. ¿Ya? Eso no estoy dando un juicio de valor ni nada, pero por ejemplo hemos querido saber cuántas personas bajaron la aplicación, cuántos repartidores tienen, datos muy sencillos, pero ha sido complicado acceder a información hasta el momento. Eso por nuestro lado. Martín, mira, por el lado nuestro, como conté al comienzo de mi exposición, al menos nuestra división, te puedo decir que también la división de fomento e innovación también es una división nueva. Son divisiones que se están recién armando, recién conformando. Entonces, la verdad es que un acercamiento de este tipo es algo que todavía, al menos yo, no tengo conocimiento de que se haya hecho, ¿ya? No hemos tenido nosotros esa oportunidad, ¿ya? Corrijo, es la división de fomento de industria. Pero, ¿por qué la menciono? Porque también podría tener que ver con esa división, ¿ya? Es una división que también trabaja con todos los temas de desarrollo económico, con los temas de innovación, con los temas de tecnología. Entonces, desconozco si ellos sí lo han hecho, pero por lo menos nosotros como división no lo hemos hecho. Ahora sí insisto en que hay una enorme oportunidad. Yo, de hecho, recojo la tarea de empezar a trabajar en esa línea y ver cómo podemos avanzar un trabajo colaborativo con esta empresa. O sea, hago esa pregunta porque lógicamente se pueden mejorar las infraestructuras y los servicios teniendo esos datos y los derechos laborales de los repartidores, pero también porque se puede como personalizar muchos elementos. O sea, si se tiene datos, esa cantidad de datos, uno podría pensar singularidades de cada uno de los repartidores, decir, mira, este tiene problemas físicos, entonces tiene que caminar, él tiene que, o sea, uno podría imaginar escenarios muy favorables tanto para la ciudad, para los vecinos, como para los repartidores. Muchas gracias, Martín. Servio, tienes la palabra. Y vamos a ir Sí, cerrando, nos quedan pocos minutos, así que... sí, brevemente, es muy curioso, me llama mucho la atención la pregunta que acaba de hacer el compañero y me llama mucho más la atención aún la respuesta que da un representante del gobierno metropolitano. Cómo una empresa se niega a ser fiscalizada, cómo una empresa eh, ostenta tanto poder hasta por encima de las autoridades que han sido creadas para regular esa problemática. Yo le voy a decir muy sinceramente, pídale a la empresa los datos para hacer negocio y se lo van a dar, pero cuesta dinero, mucho dinero. Mis datos y a mí como repartidor y a los miles de repartidores que están acá en Santiago y a los millones de repartidores que están regados en el mundo, no nos dan ni un centavo de eso con mis datos. Esa es la nueva economía del siglo XXI. Ese es los nuevos medios de producción. Esa es la novedad que llegó para quedarse. Y hasta donde veo, nada ni nadie hasta el momento ha hecho nada medianamente capaz para contrarrestar esa ofensiva empresarial, esa ofensiva. Yo lo digo muy abiertamente, no es que esté en contra de los empresarios, pero sí hacen las cosas de muy mala manera y de muy mala fe. Las empresas no tienen buena fe ni con los trabajadores y veo que tampoco con los entes del gobierno tampoco los tienen. Entonces hay que preocuparse más sobre ese asunto y yo la verdad que quedo impresionado,
Yo que simplemente soy un trabajador, un repartidor, y que me vulneran a mi cantidad de derechos, veo también cómo flagrantemente la empresa arremete en contra de los entes del gobierno que están creados, vuelvo y repito, para regular esa situación y para que eso no pase. De verdad que da algo de pena ajena escuchar eso. Hay que ver que como hace tiempo, yo tengo una frase siempre. La otra vez tuve un conversatorio con una persona que se llama Eduardo Palomo Vélez. Creo que él es el decano de la Facultad de Derecho Laboral de la Universidad de Talca. Él creo que es doctorado en Derecho Laboral. Y él me decía, Servio, llegó la hora de ponerle el cascabel al gato. Imagínese la expresión. Yo creo que la tarea todavía sigue. Nosotros la intentamos, la iniciamos como trabajadores, como repartidores, con todo esto que hicimos, toda esta locura que hicimos, que muchos nos catalogaron como que una locura, pero yo me siento satisfecho porque he visibilizado o hemos visibilizado esta problemática. Personas como ustedes que ya le queda ya la parte o la tarea más fuerte y bueno, tienen que ejecutarla, de verdad, porque esto no puede seguir así. Muchas gracias. Muchas gracias, Servio. Bueno, ya en virtud de la hora nos quedan 2 minutos para las 7. No sé si Ricardo te gustaría cerrar como para un último comentario y vamos a ir cerrando. Yo creo que nos quedamos con bastantes reflexiones sobre todo lo que plantea Servio. Sí, no, agradecer a todos los panelistas, al público que hizo estas preguntas súper buenas. Sin duda nos vamos a reflexionar y yo creo que esto fue muy útil para nuestro proyecto y para el capítulo del libro que vamos a escribir. Muchas gracias. Gracias, Martín. Te vi que levantaste la mano. No, solamente comentarle a Servio que esta simetría que él comenta entre los que disponen datos y los que no, que es una simetría de poder, se da en muchas otras plataformas. Nosotros también padecemos lo mismo que tú transmites y que es extrapolable a muchos otros áreas, digamos. Así que es muy interesante ese punto. Gracias. Bueno, nada, agradecerles a todos su participación. Creo que fue una conversación muy interesante. Sin duda nos quedamos, ojalá verlo como una oportunidad con todo lo que hay que hacer, tanto de parte de las autoridades como de la empresa privada, sin duda. Así que, bueno, decirles que este seminario va a quedar grabado y desde mañana va a estar disponible la presentación junto al video en nuestra página web del Centro de Políticas Públicas, políticaspublicas.uc.cl, y el artículo con el informe total será publicado en el libro Propuestas para Chile, que se lanza en marzo, y luego también estará disponible online para todos quienes quieran verlo. Así que les agradezco a todos los que participaron, a los asistentes, las preguntas muy interesantes, y espero que podamos hacer uno próximamente con avances al respecto. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Muy bien. Gracias a los Gracias. participantes, a los que nos visitaron. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, que estén muy bien. Chao, muchas gracias.